Hace algunos meses atrás, Dios puso una inquietud en mi corazón de una nueva búsqueda de Él. Pero quiero serte sincero, no lo hice por Él, no lo hice por mí. Lo hice por las nuevas generaciones. Muchos adolescentes, en mi iglesia los que están más encendidos en el fuego son los adolescentes y los jóvenes. Hay que estar parándolos, ¿no? Porque tienen un fuego tremendo. Pero vienen muchas veces y me dicen, pastor, es cierto las cosas que pasaban aquí en la década del 90. Es cierto, se ve que los padres, los abuelos les cuentan, ¿no? Es cierto que brotaba aceite de las paredes, es cierto que caía polvo de oro, piedritas de oro, es cierto que en un culto una nube bajó sobre la congregación, es cierto que mientras se adoraba se llenaba el lugar de un perfume especial y bueno, y todas las otras manifestaciones ya más de tipo individual, ¿no? Y yo todas diciéndole sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Pero llegó un momento en que me cansé y dije, Señor, todo eso lo hemos vivido, ha sido maravilloso, ¿sí? Tal vez hasta estos chicos ni siquiera necesitan ver todo eso porque ellos están más encendidos que yo. Pero me gustaría que ellos también tengan experiencias con señales de poder como las que tuvimos nosotros. Así que empecé a buscar de una manera nueva de Dios. Y lo primero que experimenté fue una gran alarma. Me alarmé. Porque cuando me aparté para buscar del Espíritu de una manera nueva, me di cuenta que yo no tenía hambre. Que yo estaba saciado. Estaba bien. No es que estaba mal, no es que yo estaba en un desierto, no es que estaba en pecado, no es que estaba vacío, no, estaba bien, estaba saciado. Pero ya no tenía el hambre, la sed, la desesperación que se requiere para que algo sí ocurra. Porque la palabra dice, el salmista, Jesús referido a la justicia, pero aplica a cualquier cosa. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El salmista habla de Dios. Ellos serán saciados. Solo cuando hay hambre, cuando hay sed, es que podemos recibir más. Cuando vos ya estás, ¿qué significa estar saciado? Bueno, ayer el pastor me llevó y la pastora me llevaron a comer a un buffet, ¿no? Y el peligro del buffet es que uno se sirve y se sirve y se sirve, ¿no? Almorzamos y cenamos y desayunamos y sí, de todo, ¿no? Y llega un momento, ¿no?, en que uno dice, no doy más. La pastora le dice al pastor, te voy a incinerar. La pastora le dice al pastor Gabriel, le dice, ¿vas a comer postre, mi amor? No me entra más nada, dice, ¿no? Y yo estaba más o menos igual, ¿no? O peor. Así que, cuando uno ya no está saciado, no le entra más nada. Así que cuando fui a buscar del Espíritu de una manera especial, me di cuenta que yo no tenía hambre. Fue doloroso. Que yo no tenía desesperación. Vuelvo a decirte, no porque estuviera mal, estaba saciado simplemente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Cuando ante esa alarma en mi interior, por no tener ya hambre y sed del Espíritu, de más de Él, por no tener esa desesperación que en el pasado yo tuve,
La segunda cosa que me pasó, y fue peor, es que, mire, a mí me invitan a ministrar precisamente por lo que hemos vivido en Argentina y la unción del Espíritu y todo eso. Me invitan a ministrar por la unción, por la llenura del Espíritu en todas partes del mundo. Así que se supone que yo soy un experto en el tema. La segunda cosa que me pasó fue que el experto no sabía cómo salirme de esa situación de saciedad y volver a provocar desesperación y hambre. Así que tenía desesperación, pero no por el Espíritu, sino por mi estado. Y en ese momento me pasan dos cosas por la mente, ¿no? La primera, el pasaje bíblico que dice que el Señor es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que le dije, Espíritu Santo, esta es mi realidad, no tengo hambre de vos. Te pido que pongas el hambre y que luego sacies el hambre con un nuevo derramamiento de tu Espíritu en mi vida. Y la segunda cosa que me pasa por la cabeza fue una imagen de cuando uno, ustedes son todos jovencitos, pero los que somos más viejitos, ¿no? Las abuelas, en la época de mi infancia, cuando un chico no quería comer, le daban un jarabe, un tónico para abrir el apetito. ¿Sí? A mí me lo abrieron demasiado, ¿no? Así que le dije, Espíritu Santo, dame el jarabe, dame el tónico que me abra el apetito otra vez. Bueno, para hacer la historia larga, corta, ustedes se imaginan que es lo único que busca el Espíritu Santo, ¿no? Que uno esté dispuesto. Así que a partir de ese momento, el Espíritu empezó a obrar en mi vida. Me tuvo 45 noches sin dormir. Me acostaba a dormir, quería dormir desesperadamente. Y al ratito me despertaba y me levantaba y me pasaba toda la noche con experiencias espirituales, con revelación de Dios, con un mover del Espíritu nuevo en mi vida. Y ahí el Espíritu me explica lo que me había pasado. Y me dice, perdiste el hambre por mí, porque siempre que me buscaste para bendecir a la gente. Y hay algo muy valioso en eso, de que me hayas buscado no para engrandecer tu ministerio ni tu nombre, sino para bendecir a la gente. Pero nunca me buscaste por mí. Y yo quiero, me dijo el Espíritu, que de ahora en más me empieces a buscar por mí. Como consecuencia vas a bendecir a la gente. Pero la motivación de tu corazón tiene que ser buscarme por mí. Por una relación fresca y nueva conmigo cada día. Así que ponemos ahí el power, a ver. Hoy quiero hablarte de cómo experimentar una nueva irrupción de la gloria de Dios en tu vida y ministerio, y luego cómo cuidar esa gloria. Cuando hablo de la gloria de Dios, parto de la base de que todos estamos entendiendo lo que la expresión significa.
Dios es omnipresente y su presencia está obviamente en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así que su presencia va con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él está presente en todo lugar porque Él es omnipresente. Pero la manifestación de su presencia, es decir, lo que la Biblia llama su gloria, es cuando sentimos que el peso, la palabra gloria en el hebreo es la palabra kabod, que significa literalmente peso, es cuando sentimos que el peso de su presencia está operando en nuestros ministerios y en nuestras vidas. Todos nosotros hemos hecho buenas cosas en el ministerio, seamos líderes, seamos pastores. Todos hemos hecho buenas cosas, pero que a pesar de ser buenas, muchas veces hemos sentido que Dios no estaba allí. Estaba su presencia porque Él es omnipresente, pero no estaba su gloria. No sentimos el peso, la gloria de Dios en lo que estábamos haciendo. Y también todos nosotros, aunque sea alguna vez, hemos experimentado el poder, el peso de su presencia, la manifestación de su gloria en cosas que hemos hecho en el ministerio. Y cuando lo hemos vivido, eso no lo cambiamos por nada, ¿verdad? Pero tal vez te pasa lo mismo que me venía pasando. Y tal vez tú también necesites una irrupción nueva del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo su gloria. Pensaba seguir enseñando, pero quiero hacer un stop aquí. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? ¿Sabes? Hay en nuestro tiempo mucha manipulación humana. Hay mucha, y cuando hablo de esto, corramos para un costado todos los malintencionados. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios bien intencionados, siervos y siervas de Dios que aman al Señor, que aman a la gente y que quieren que la gloria de Dios se manifieste, por ejemplo, en un servicio o en la actividad que sea. Así que no estoy hablando de los malintencionados, estoy hablando de los bien intencionados. Sin embargo, bien intencionadamente les han hecho creer los medios de comunicación, ¿sí? Todo lo que hoy tenemos acceso de ministerios y demás, les han hecho creer que la manifestación de la gloria depende de recursos humanos. Música, luces, efectos. Y no estoy ni en contra ni de la música, ni de las luces, ni de los efectos, ni nada. ¿Sí? Me parece maravilloso. Yo no lo uso, pero no tengo ningún problema cuando un predicador viene a mi iglesia y pide que alguien le esté tocando mientras él predica. No tengo ningún problema. Sé que si lo invité es que tiene buena intención, ¿sí? Pero eso luego se transfiere, tal vez ese predicador lo hace por alguna razón que él entiende que tiene que hacerlo, pero eso se transfiere casi como un requisito de que hay que generar un clima de recursos humanos que genere ese ambiente para que la gloria de Dios... Sácalo de tu cabeza. Porque si fuera así, el pastorcito que no tiene ni luces, ni micrófono, no puede experimentar la gloria de Dios. Y el Evangelio es tan sencillo que cualquiera lo puede vivir. Si fuera así, tú no puedes vivir la gloria de Dios en tu habitación. Necesitarías la orquesta, necesitarías las luces, necesitarías que entrara, ¿sí? Necesitaría una casa más grande también, ¿no? O al menos un dormitorio más grande. ¿Sí? ¿Verdad? Es muy sencillo que la gloria de Dios
opere en tu dormitorio, opere en tu congregación, opere ante tu vida. Es muy sencillo. ¿Sabes cómo? Mirá qué fácil que es. El Evangelio es para los más sencillos, ¿sí? La gloria de Dios se manifiesta muy sencillamente cuando nosotros lo glorificamos a Él. Así de fácil. ¿Queremos que la gloria esté aquí? Glorifiquémoslo. Así de fácil. Y cuando, no que le cantemos solamente, no que le hagamos una liturgia, no, que de verdad lo glorifiquemos a Él. Cuando vos lo glorificás a Él, ¿sí? Vos subís glorificación para Él, la gloria de Dios está allí. ¿Y sabés qué pasa cuando la gloria de Dios está allí? Se manifiesta. Porque Dios no es un ególatra necesitado que le digamos, ay, cuánto te amamos, cuánto te queremos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Él no es un ególatra. Él no es un esposo inseguro que necesita que su esposa a la iglesia le diga, te amo 1000 veces por minuto. No. Somos nosotros los que necesitamos decirle que lo amamos, que lo glorificamos, que lo bendecimos. Cuando lo hacemos, la gloria se manifiesta y desciende sobre tu vida, en tu habitación. Si querés poner la música, te ayuda, gloria a Dios, ponerle la música. Si tenés la orquesta, que ustedes que son músicos maravillosos como hoy, que tocaron y nos guiaron de manera tan maravillosa, que yo los envidio, ¿no? Digo, ¿cómo me gustaría poder hacer algo de eso para yo mejorar mi adoración a Dios, ¿no es cierto? Pero no lo puedo, yo soy sordo, no puedo cantar, ¿sí? Pero ustedes que pueden, háganlo, pero no depende de eso, como no depende de mis lindas palabras o de mis feas palabras, depende de que yo le adore de verdad a Él. Ponete un poquito de pie, levanta tus manos al cielo y ahora soltá tu adoración. Hasta ahora estuvimos adorando con canciones maravillosas que otros compusieron. Pero ahora tus palabras, decirle lo que vos sentís por Él. Levantá ahora la adoración a Él, glorificalo. Bendito seas, exaltado seas. Qué maravilloso eres, papá. Te adoramos, papito querido, te adoramos. Te adoro, Señor. Qué privilegio enorme ser tu hijo, tenerte a ti como Padre. Bendito. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Exaltado seas por encima de todo en nuestras vidas. Ya el Padre te exaltó sobre principados, potestades, sobre todo señorío, sobre todo nombre. Ahora exáltate sobre nuestras vidas en todo. Gloria sea a ti, gloria sea a ti. Bendito. Aleluya. Bendito sea Santo Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre. Oh, amigo nuestro, mi amigo, Espíritu Santo. Oh, bendito. Gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por enseñarnos todas las cosas. Gracias por anticiparnos las cosas que habrán de venir. Gracias, Santo Espíritu, nuestro auxiliador, nuestro ayudador. Gracias. Bendito. Seas glorificado, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Seas exaltado en esta tarde. Señor, es a ti a quien nosotros queremos bendecir. Es a ti, Señor, es a ti. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Tú eres el que tiene que ser glorificado en esta tarde. Todo lo que hagamos, lo que digamos, debe glorificarte a ti, porque tú eres digno, Señor.
Santo, santo, santo. Dios omnipotente, todopoderoso, el que siempre ha sido, el que es y el que será, la fuente de todo, el destinatario de todo. Bendito, 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 bendito. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Y en esta tarde, que tu gloria descienda sobre nuestras vidas de manera nueva, nueva, fresca, fresca, nueva, Señor. Si mi hermano, si mi hermana, mi consiervo, mi consierva necesitan como necesité y necesito cada día yo de una irrupción nueva de tu espíritu, hazlo, Señor, hazlo, hazlo, hazlo. Hoy te queremos buscar con la motivación correcta. Está bueno sentirnos bien. Está bueno bendecir al pueblo. Está bueno, Señor, experimentar tu poder para impartirlo. Pero, Señor, la motivación de nuestro corazón eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos listos para recibir de ti, Señor. Listos, 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 listos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento. ¿Me pones la siguiente placa, por favor? Dice la palabra de Dios: entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. La que sigue, por favor. Quiero que veas la irrupción de su gloria. Dice el texto que David tuvo esa experiencia de ver que Dios irrumpía en medio de sus batallas, en medio de sus luchas, dándole una victoria extraordinaria. Y entonces dice que llamó a ese lugar Baal Perasim. La que sigue, por favor. La palabra Perasim viene de la palabra hebrea Peretz, que significa ruptura. La Nueva Traducción Viviente traduce el Señor irrumpe. La Nueva Versión Internacional traduce el Señor ha abierto brechas. Y la versión Reina Valera traduce el Señor que quebranta. Y creo que, espera un poquito, volvé a la anterior. Creo que allí es donde, tomando los significados de la palabra, es que nosotros podemos comenzar a comprender cómo vivir este proceso. La primera cosa, se tiene que producir un quebrantamiento en mí. No son los saciados, como dije antes, los que reciben, sino los hambrientos. Los que somos conscientes de nuestra necesidad. Algunos son conscientes de su desierto, de que están muy mal, de que están muy secos, ¿sí? Otros somos conscientes de lo que ya te expliqué, de que estamos saciados y ya no tenemos hambre por más. Pero sea en una situación o en la otra, ambos necesitamos reconocer la necesidad de una irrupción nueva del Espíritu. Se tiene que producir un verdadero quebrantamiento en mí. Ahora sí, la que sigue, por favor. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios irrumpe.
Y la figura es como la que está allí arriba en la imagen, ¿no? Es como una tierra árida, desértica, y de pronto en medio de los terrones endurecidos aparece una flor, aparece verde en medio del desierto, ¿sí? No importa si tu caso es precisamente como esa imagen, no importa cuán desierto esté tu vida o desierta esté tu vida. Cuando venís con esa conciencia de Dios, entonces su gloria irrumpe y lo que sigue es el tercer significado, que se abre una brecha. Hay una ruptura, hay un antes y un después en tu vida y en tu ministerio. Por eso quiero animarte en esta tarde a que experimentes quebrantamiento, a que reconozcas tu necesidad, sea por saciedad o sea por vacío. La que sigue. Es preciso un reconocimiento, un quebrantamiento para que haya irrupción y se produzca una brecha. Un antes y un después en tu vida y en tu ministerio y también en tu iglesia. Zacarías también, un capítulo después del capítulo 3, dice: no es con ejército ni con fuerza, más con tu Santo Espíritu. Una antes, por favor. Yo te voy diciendo, una después. Más para adelante, para adelante. Ahí, la anterior, ahí. La irrupción versus el deseo de control. Luego de la victoria, David recuperó el arca del pacto que representaba la presencia de Dios de manos de los filisteos, la pudo recuperar. Ustedes saben, el arca representaba en ese momento de la revelación para el pueblo, representaba la presencia de Dios. Los filisteos habían capturado el arca, se la habían llevado, y ahora David, después de la victoria, recupera el arca del pacto de mano de los filisteos. La que sigue. Y entonces dice: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. La que sigue. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, lo hace por fuerza propia. Brota, fluye. Y uno es solamente destinatario, objeto de su obrar. Por eso dice que David gritó: Dios lo hizo. El Señor Jesús lo explicó así. La que sigue, por favor. Dijo Jesús: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el Espíritu viene como quiere, irrumpe como quiere. Y más adelante, la que sigue, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el Espíritu sopla como quiere, irrumpe como quiere. Nada de la carne lo puede provocar, como veíamos hace un instante, ¿sí? Así que Él lo hace, Él irrumpe por fuerza propia. Pero lo que sucede con nosotros es que a poco de caminar con el Espíritu Santo, nosotros queremos retomar el control. Creemos que el brote lo podemos manejar y lo terminamos ahogando.
asfixiando. Creemos que podemos controlar el fluir del Espíritu y lo estancamos. El río se estanca. Creemos que le podemos poner diques y lo estancamos. Creemos que podemos encerrar el viento en nuestra estructura y por ende perdemos su fuerza. Y lo que irrumpió con poder ya no tiene poder de irrupción, de vida. Dice el texto que hemos leído que Usa pretendió sujetar la presencia. Ahora la pregunta es, ¿acaso no fue buena la intención de Usa? Sí. Él no quería que el arca se cayera. Entonces Dios fue injusto. ¿Acaso no son buenas nuestras intenciones por controlar, por encauzar, por estructurar? Sí. Pero la presencia del Espíritu Santo no se puede ni sujetar ni controlar sin que haya pérdida. ¿Por qué? Por varias razones, pero al menos déjenme darles dos. La primera, porque la irrupción del Espíritu Santo es disruptiva, es decir, trae lo nuevo. Por 5 años tuve el privilegio de ministrar en el avivamiento de Toronto. Toronto Blessing, para los que son más nuevitos en la fe, por allí por la década del 90 hubo un mover en la ciudad de Toronto, a partir de la iglesia del aeropuerto, donde millones de personas de todas partes del mundo viajaban para vivir allí la experiencia, una experiencia espiritual muy fuerte. Y como digo, tuve el privilegio de durante 5 años que me invitaran a ministrar allí. Y la primera vez que yo voy allí, nosotros habíamos vivido el mover de Dios en Argentina, por eso es que me invitaban allá. Y cuando estoy allí, sí, el Espíritu me habla y me dice, quiero que disciernas en el Espíritu y no en tu mente. Porque vas a ver aquí cosas que no coinciden con tu mente. Y quiero que las disciernas espiritualmente. Porque no van a coincidir con lo que viviste en Argentina, no van a coincidir con lo que te enseñaron, con lo que viste en otros, con lo que leíste. Porque si yo estoy haciendo algo nuevo, lo nuevo nunca coincide con lo conocido, porque es nuevo. Y si tú disciernes, en realidad Dios me dijo, si vos, porque Dios es argentino, ustedes sabían, ¿no? Si vos discernís, Dios habla medio mal el español, ¿no? No lo habla tan lindo como ustedes. Si vos discernís solo acá, vas a tratar de hacer coincidir lo que estás viendo con lo conocido, y si no coincide lo vas a rechazar. Así que ese fue mi primera aproximación a lo que iba a vivir. Empieza el primer encuentro. Yo era el orador principal de esa semana, ¿no es cierto? El único, no el principal, el único. Y el que empezaba la adoración era un muchacho joven, nada más con una guitarra acústica. ¿Sí? Por eso que no depende de yo quiero en mi iglesia que esté la orquesta completa, pero quiero decir, no depende de eso, ¿no? Y el muchacho hizo así, miren. Primer acorde con la guitarra, hizo ¡ching! Y la gloria de Dios cayó sobre ese lugar. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? No dijo una palabra, no cantó una canción, ni siquiera tocó la introducción antes de que la gloria cayera. Primer acorde. ¡Ching! Yo dije, Señor, te cuento esto
para que lo que te voy a decir ahora no creas que anula lo que el Espíritu estaba haciendo allí. Había un mover de Dios impresionante, pero también junto con el mover, como ocurre en todo avivamiento, en todo mover espiritual, para tu tesis esto, terminala pronto. Cada vez que hay un mover del Espíritu, también hay manifestación de lo demoníaco y también hay manifestación de la carne. Y las tres cosas van juntas. Estos hermanos estaban con el avivamiento nuevito, ¿no es cierto? Y creían que todo era del Espíritu Santo. Y como no habían vivido otras experiencias antes, ¿sí? Bueno, parte de mi ayuda fue ayudarles a discernir una cosa de la otra. Y allí había un mover de Dios impresionante, como te acabo de explicar. Había allí también manifestaciones en la gente que no eran del Espíritu Santo, sino que eran demonios que se estaban manifestando. Me acuerdo uno que se manifestaba en medio de la adoración con golpes de karate. Sí, tiraba patadas y la gente que estaba allí decía, uy, qué guerrero espiritual. ¿Sí? Lo tomé de la mano y le dije, en el nombre de Jesús, toma control de tu mente y de tu cuerpo. Volvió en sí y le dije, vos hiciste compromiso con las artes marciales. Había incorporado espiritualmente el espíritu de Bruce Lee. Cuando oré por eso se empezó a manifestar demoníacamente. Lo volví a hacer volver en sí. Renunció a los pactos que había hecho. Y después adoraba tranquilo, sin patadas y sin peligro para el que tenía al lado. ¿Sí? Porque había también... Y también había manifestaciones de la carne. Gente que tenía manifestaciones para llamar la atención de los demás. ¿Sí? Ustedes saben que nuestras iglesias... ¿sí? Gracias a Dios, captan gente necesitada de amor, de atención. Gloria a Dios, para eso está la iglesia. ¿Sí? Pero a veces se da esto, ¿no? Pero yo ya iba sabiendo que algunas de estas cosas ocurrían y otras, que ruidos de animales y todo, que se hicieron famosos. Así que yo ya iba, viste, con la prevención. Y si el Espíritu no me hubiera hablado, yo me hubiera perdido lo tremendo, lo maravilloso, lo nuevo que ese mover también trajo sobre el mundo. Así que te cuento esto para que entiendas que si yo quiero controlar la presencia del Espíritu, me voy a perder lo disruptivo, lo nuevo del irrumpir del Espíritu. Y la segunda razón por la que esto ocurre es porque por esencia se trata, es decir, ¿qué es el mover del Espíritu? La esencia del mover es que se trata de su control sobre mi vida, no de mi vida, no de mi control sobre el Espíritu. Y todos sabemos y decimos amén, pero esto es lo más complicado de todo. Porque desde pequeñitos tratamos de controlar. El viento no puede ser controlado, dice Jesús. Pero dice Jesús, sí lo oyes, sí puede ser oído. Y entonces, cuando nosotros nos abrimos para que Él nos diga qué es lo que quiere hacer, dónde quiere soplar, cómo quiere soplar. No es que entonces la iglesia se convierte en un viva la pepa y cada uno hace lo que quiere y nadie, bueno, que el Espíritu haga. No. Pero que yo tenga la apertura para decir, viento del Espíritu, sopla como quieres. Dime hacia dónde estás soplando, qué es lo que quieres hacer. Yo estoy abierto, estoy listo a romper mis propias estructuras mentales, interiores, aún a pagar precios dentro de la congregación.
Así que cuando queremos nosotros controlar, el obrar del Espíritu Santo comienza a apagarse. Por eso, la que sigue, por favor, Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, no apaguéis al Espíritu. La que sigue. La tercera idea que te quiero compartir es que la irrupción se apaga por el temor. Creo que muchos de nosotros conocemos la historia de aquel niño que había capturado un pajarito, ¿no?, en su mano y lo tenía allí sujeto, apretado. El papá, cuando lo vio, le dijo que si lo seguía apretando y encerrando en la mano, el pajarito se iba a morir, que lo soltara. Y el chico le dijo, sí, pero si lo suelto, se va a volar. Con la paloma del Espíritu sucede lo mismo. O lo queremos controlar y matamos su obrar, o lo dejamos en libertad de obrar, pero ya no lo podemos controlar. Y cuando perdemos el control, no sé qué te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando pierdo el control, me toma el miedo. Y así le pasó a David, la que sigue. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Él quería seguir teniéndolo bajo, ¿no? La palabra bajo ahí no es accidental. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Dice que le agarró el miedo a David. Y entonces, por miedo, lo queremos controlar en nuestros razonamientos, en nuestras estructuras, en nuestras formas, aún a riesgo de apagar su obrar. Dice que David prefirió que la presencia de Dios estuviera en la casa de otro. Y lamentablemente muchos eligen perder el mover del Espíritu Santo por temor. A veces es por comodidad, para que no me demande demasiados cambios. Yo más o menos tengo la iglesia ordenadita, funcionando. No es que está todo bien, pero después de lo que me costó con tantos líos. A veces es por agradar a la gente, por no responder a la exigencia de una obediencia radical que nos pide el Espíritu. Y muchos prefieren que la gloria se vaya a otro lugar, se manifieste en el ministerio de otro. Y la gloria se manifiesta en la casa de Obed-Edom, en Gat. Me encanta esto, ¿no? La palabra Gat significa el lugar donde se pisa la uva para hacer vino. Y lamentablemente por miedo, lamentablemente por el qué dirán, lamentablemente por comodidad, lamentablemente por falta de disposición a una obediencia radical a lo que Dios me pide, algunos prefieren que la gloria se vaya y se manifieste en otros ministerios, en los ministerios de los que pisan la uva, de los que pagan el precio y reciben el vino nuevo. Y parece mentira, porque si uno lo piensa es una locura. Yo no quiero que la gloria de Dios se vaya de mi ministerio y se vaya al ministerio de otro. Sí, que la tenga Él también, pero que no se vaya del mío. Pero lamentablemente así sucede. Optamos por perder el mover de Dios para seguir teniendo todo bajo control. Y lo que sucede es que la presencia de Dios bendice a otros. Por favor, queridos pastores y queridos líderes, orá para que
Dios te mantenga incómodo siempre en el ministerio. Incómodo. Te saque de tu zona de confort, de comodidad. Incómodo no por mis caprichos. Incómodo no por mis incoherencias. Incómodo no por mi maltrato a la gente. No por nada de eso, ¿verdad? Incómodo porque el Espíritu Santo continuamente me está llevando un poquito más allá y un poquito más allá y me va corriendo los límites. La que sigue, por favor. La irrupción se recupera con obediencia radical y adoración. Entrar en el mover del Espíritu Santo que trae la gloria al ministerio es entrar en un nivel de obediencia cada vez más radical. Cuando les pedimos al Espíritu Santo que vuelva a irrumpir en nuestras vidas con su gloria, Él irrumpe no importa cómo estemos. Vos podés estar mal, seco. Y no importa cómo estés, cuando Él de verdad ve en tu corazón disposición, Él irrumpe sin pedirte certificado de antecedentes, sin pedirte certificado de buena conducta, nada. Irrumpe. Pero una vez que el Espíritu irrumpe con su gloria, que esa gloria permanezca en tu vida requiere andar en el Espíritu. Y eso significa un nivel de obediencia más radical. Yo lo llamo, ¿sabes cómo? En gente, estoy hablando a pastores y líderes, así que yo sé que ninguno de ustedes está con pecados groseros ni nada. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Yo lo llamo el nivel de la obediencia de los detalles. Por solo tocar el arca, semejante castigo. Dice que trasladaron el arca en un carro nuevo. Y dice que los bueyes tropezaron. ¿Viste, no? Lo que esto dice, ¿no? Mientras la presencia de Dios está inmóvil en nuestro ministerio, donde no pasa demasiado, donde no pasa mucho, donde no hay gloria, bueno, ahí está todo más o menos tranquilo. ¿Sí? El problema es cuando la presencia de Dios se mueve en un carro nuevo. Mientras todo está estático, no hay problemas. Es la paz del cementerio. Pero cuando hay mover en carro nuevo, empiezan los tropiezos. ¿Cuál fue el problema? El problema, dice el texto que hemos leído, es que usaron bueyes. Los bueyes, dice que fueron los bueyes los que tropezaron, ¿no? Los bueyes representan los esfuerzos, los métodos humanos, los diseños mundanos de hombres, por buenos que sean. No estoy hablando de gente buena, ¿no? Acá. Nuestros diseños. Esos diseños por tratar de llevar adelante el mover del Espíritu según mi criterio. O según lo que yo veo en el ministerio del pastor Santos. Y entonces un día voy a la iglesia del pastor Jaime y me impacta algo en su ministerio y entonces yo pongo los bueyes tratando de hacer lo que hace el pastor Jaime. O lo que leí en el último libro. ¿Sí? Bueyes. Bien intenso. Estamos hablando de gente de Dios, ¿eh? Otra vez, a los otros los corremos todos. No dejamos entrar a ninguno allá. ¿Sí? Muy bien. Dios no se había vuelto loco para dar semejante castigo. El libro de Éxodo estipulaba cómo llevar el arca.
El arca tenía anillos en los costados por los cuales pasaban unas barras. Esas barras debían ser llevadas al hombro de los levitas. Cuando David vio que en la casa de Obed-edom, en la casa de otro, en el ministerio de otro, la presencia se había manifestado y traía bendición, se dio cuenta, como decimos en Argentina, le cayó la ficha, que él no podía perderse la bendición. Y se decidió a ser parte del mover, del retorno de la presencia. Y la que sigue, por favor. Cuenta el primer libro de Crónicas que les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Por favor, los que ministran adoración aquí, ¿sí? Notifíquense bien de esto. Ustedes son claves en el mover del Espíritu, en la irrupción de lo nuevo de Dios. Les dijo: ustedes son jefes de las familias de levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros por cuanto no le buscamos según su ordenanza. La que sigue, por favor. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Es decir, David se da cuenta del error y pone a los levitas a mover el arca. Y convoca a todo el pueblo a sumarse al nuevo mover de la presencia de Dios en medio de una gran celebración y de un júbilo popular extraordinario. Por supuesto que había riesgo para David. Si antes lo mató a Usa, él no tenía 100% de seguridad de que eso no se repitiera. Pero David no quiso perderse la bendición por evitarse el riesgo. Y sobre todo no quiso hacérsela perder al pueblo. El mover del Espíritu, queridos, queridas, es un mover que va a los hombros de los levitas y no de los bueyes. Va a los hombros de la adoración y no de los sistemas y fuerzas humanos. Claro que hay bendición para nuestra vida y claro que hay bendición a través de nosotros para toda la gente, pero el Espíritu se encargó de repetírmelo las 45 noches y siguió después. Pero primero, vos y el Espíritu Santo. Después vendrá la bendición para la gente, vendrá la bendición para tu propia vida, pero primero se trata del Espíritu. Por eso va a los hombros de la adoración. Mi búsqueda del Espíritu no es para que me bendiga. Mi búsqueda del Espíritu no es primeramente para que mi iglesia crezca. Claro que quiero que me bendiga. Claro que quiero que mi iglesia crezca. Claro que quiero en cada lugar donde voy a ministrar que la gente reciba bendición. Pero mi prioridad es adorarlo a Él, ministrarlo a Él. Mi experiencia, como te dije, fue que siempre o mayoritariamente busqué la unción para bendecir a la gente, pero cuando haces eso, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre que tanto el que ministra como la gente, cuando la novedad se deja de ser novedad, el mover empieza a diluirse. Así pasó con el maná. Cuando cae por primera vez el maná, dice que a algunos Dios le dijo, solo para un día.
Pero algunos querían acumular para abajo y se les pudría, no en la heladera, ¿no? No tenían heladera, pero se les pudría. Así que estaban desesperados por lo nuevo, por lo maravilloso, ¿no? Pero dice que al final empezaron o con el tiempo empezaron a murmurar. Dice que le dijeron a Dios que le salía el maná por las narices. Estaban podridos del maná ya. Y así pasa con las señales. Señalan a lo importante. Las señales no son lo más importante. ¿Sí? Si de pronto yo salgo aquí a la carretera y tengo una señal que dice Santa Bárbara, ¿cuánto? ¿Cuántos kilómetros? 120. Santa Bárbara, 120 millas. Hoy me hablaron de las playas de Santa Bárbara acá, así que me quiero ir para allá. No sé si voy a estar en el culto de mañana acá, pastor. Me voy con el pastor Jaime y su esposa para allá y los músicos. De paso me disfruto la fiesta allá. Pero imagínate, salgo al freeway, a la carretera, lo que sea, que dice Santa Bárbara, 120 millas. Y me abrazo al cartel y digo, ¡ay, qué hermosas playas que son Santa Bárbara! ¡Qué sol maravilloso! ¡Ay, cómo me estoy quemando, tostando! ¿Sí? Soy un tonto, ¿verdad? Porque la señal señala que tengo que ir 120 millas para llegar a Santa Bárbara. Y muchos nos quedamos abrazados a la señal y no entendemos a dónde la señal está señalando. Ahora, en Argentina, especialmente en la Patagonia, ¿no? A cada rato tú vas por las rutas y vas a ver carteles que dice no destruya las señales. Y otros carteles que dice destruir las señales es delito. ¿Sí? La señal no es lo más importante. Pero si la señal viene de Dios, ¿quién soy yo para destruirla? ¿Quién soy yo para negarla? ¿Quién soy yo para combatirla? ¿Quién soy yo para ignorarla? Pero ¿qué pasa con la señal? La señal, lo que produce, la palabra señal en el Nuevo Testamento es la palabra semeion, de donde viene nuestra palabra semáforo. ¿Sí? La señal lo que produce es llamar la atención. Te enciende la luz roja y sabes que es un stop. Te enciende la verde y que puedes avanzar. Es una señal, ¿no? La señal tiene como finalidad maravillar. ¡Wow! La primera vez que nos caían las piedras, los pedacitos de piedra de oro, ¡wow! Imagínate, yo soy pastor de una iglesia que tiene 135 años. Es la iglesia más antigua, una iglesia bautista. La más antigua de toda Sudamérica. La primera bautista. ¿Sí? Así que era la emblemática de una denominación. Ustedes ya saben cómo en general en el mundo son los bautistas. Hoy en Argentina son diferentes, pero en aquel momento éramos todos iguales. En el primer culto, Dios me dice, hacía un llamado a los jóvenes. Los jóvenes eran los más carnales que existían en mi iglesia. No había programa, inventábamos cosas, a ver si nada, una carnicería total era eso. Asado por todos lados. Y yo dije, el Espíritu me pone eso y digo, van a pasar adelante cuando yo haga el llamado los 4 o 5 espirituales de siempre y todo el resto, ¿sí? No va a pasar nada. Pero bueno, en obediencia predico y hago el llamado y la primera cosa que sucede fue
como si yo hubiera dicho, el primero que llega aquí adelante le voy a dar $100,000. Pasaron corriendo adelante unos 300, habría en ese culto, en ese servicio, habría unas 600, 700 personas, ¿sí? Y como si hubiera dicho eso, pasan corriendo adelante 300 jóvenes ahí adelante. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dije yo. Estoy hablando año 94, ¿no? Y empiezo a orar, ¿sí? Sin esperar nada, y de pronto los 300 se caen al piso. Cuando los adultos ven eso, yo hice llamado nada más que para jóvenes, lo explicité, solo para jóvenes, empiezan a pasar todo adelante. Bueno, para hacer la historia larga corta, ese día de esos 600, 700, ustedes saben que el mover del Espíritu opera en algunos cayéndose y en otros no cayéndose, que la caída no es equivalente a ser lleno del Espíritu. Hay gente que es llena del Espíritu cayéndose y hay gente que es llena del Espíritu sin caerse. Pero para que vos entiendas el fenómeno psicológico y visual en una iglesia en ese momento de 120 años, no sé cuánto había en ese momento, y tradicional, ¿sí? Ese día solo 8 personas quedaron de pie. Yo simplemente levantaba la mano y la gente caía, bum, 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 bum. Era como si hubiera dinamitado granadas por todo lugar. Así que eso ocurría en todos los cultos, a partir de ese domingo. Todo. El culto de la mañana literalmente se unía con el de la noche. No terminaba nunca. ¿Sí? Y la noche terminaba a las 3 de la mañana el culto. Una locura, ¿no? Pero del mover del Espíritu. Y la gente no se iba y pedía y venían más gente y multiplicábamos la gente. ¿Sí? Así que el hambre que tenía la gente era impresionante. Y así por meses y años. Pero ese hambre llegó un momento donde ya la caída ya no. Y yo mismo, el que ministraba, a mí también, ya me salía el maná por la nariz. Porque cuando la señal deja de maravillar, pierde su impacto de maravilla, corremos el riesgo, si no entendemos para qué es la señal, que hay 120 millas a la playa de Santa Bárbara, de cansarnos tanto el que ministra como los que son ministrados. Pero cuando la búsqueda no es la unción primeramente, sino al que unge, el Espíritu Santo nunca, 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 nunca deja de ser nuevo. Nunca, nunca, nunca te sale el Espíritu Santo por la nariz. Él es yo lo llamo así, ¿no? El siempre por ser conocido. Y hoy creo que lo conocí y mañana hay algo más de Él. De Él, de su naturaleza, de su persona, de lo que Él quiere en mi vida, de lo que Él quiere hacer a través de mi vida, de lo que Él demanda para siempre, siempre. Y por supuesto que en el encuentro con Él después viene el poder, la unción, la señal, todo eso. Pero lo debo buscar primero por Él. Buscar al que unge antes que la unción. 10 leprosos fueron a Jesús y recibieron su poder. Pero solo uno volvió a su presencia. ¿Sabes?
¿Sabes? La que sigue. El poder se recibe, pero la presencia se busca. 10 recibieron el poder, pero uno solo buscó su presencia. La que sigue, por favor. La irrupción supera la necesidad de aprobación. Y la historia termina diciendo que cuando David regresó con el arca en medio de la alegría de todo el pueblo, su esposa Mical lo despreció. La que sigue dice: David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. La que sigue. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que estoy enseñando, pero tengo en este momento la impresión del Espíritu que debo decirlo. Si aquí hay alguna hermana o algún matrimonio que no puede tener hijos, ¿sí? Obviamente quiero orar después por ustedes, pero no tiene nada que ver esto con lo que le pasó a Mical. Lo que te pasa a vos no tiene nada que ver con lo que le pasó a Mical, ¿sí? Ahora que voy a explicar lo de Mical, no es palabra de Dios para tu vida o para tu problemática de hasta ahora no poder tener hijos, ¿eh? Muy bien. Quiero con esto terminar. Ante la gloria de Dios en tu ministerio y en tu vida, vas a tener que decidir si vas a agradar a uno o vivir tratando de agradar a todos. Y pueden venir críticas de gente cercana. Y pueden venir críticas de gente de tu organización, de tu denominación. Por favor, a ninguno de ustedes se le ocurra googlearme a mí. Van a conocer todos los insultos y palabrotas habidas y por haber en esta tierra, dirigidas a mí, ¿sí? Pero pueden venir de gente de tu organización, de gente de afuera. ¿Estás listo para pagar el precio? Imagínate el pastor de la iglesia más emblemática de la denominación en Argentina viviendo esa locura. Toda la denominación la tuvimos en contra. Durante 3 o 4 años, todas las asambleas de la denominación era a ver cuándo nos expulsaban a nosotros de la denominación. Dios nos dijo: jamás te separes de la denominación. Si te tienen que echar, que te echen. Vos no vas a ser nunca un instrumento de ruptura del cuerpo de Cristo. Así que todas las asambleas era poner la carita ahí, que te... Los neopentecostales, los bauticostales y era discusiones. Todo, lo bueno es que uno se sentía importante, ¿no? Porque todos, cientos de pastores discutiendo sobre uno, ¿no? Yo enseñaba en el seminario bautista durante 13 años. No te estoy exagerando, ¿eh? El Señor está presente. Durante años, las reuniones del consejo de profesores del seminario, cuando se reúnen los docentes, siempre era pegarme a mí. Siempre. Más adelante, ya pasaron muchos años, se me ocurrió
¿Cómo? No se me ocurrió a mí, se le ocurrió al Espíritu, ¿no? Es el sentido del humor del Señor. Como una primicia de la unidad que Él quiere para su iglesia en cada ciudad. En cada ciudad hay una sola iglesia, ¿eh? Siempre en el Nuevo Testamento, una sola. Lo demás es invento nuestro, lo demás son bueyes. Si ustedes se preguntan por qué no le hacemos impacto a nuestras ciudades, porque Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea, ¿sí? Siempre en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de la iglesia en una ciudad, singular, nunca, nunca, nunca plural. Como digo siempre, como nosotros somos más inteligentes que el Espíritu Santo, muchas iglesias en cada ciudad. Y en el Nuevo Testamento, en cada iglesia, una por ciudad, muchos pastores. Nosotros, un pastor en cada iglesia. Así nos va. Bueyes. Vivimos tropezando y tropezando. Y ahora el método para el crecimiento. Y ahora hagamos una noche de oración por avivamiento. Bueyes. Vuelvan a cargar el arca en el hombro como les dije. No inventen nada, obedezcan. ¿Sí? Bueno, como señal de lo que Dios quería hacer, como primicia, se me ocurrió, o al Espíritu se le ocurrió, a mí se me ocurrió humanamente delante de los demás, unir una iglesia Asamblea de Dios con nuestra iglesia bautista. Las cosas que nos dijeron la Asamblea de Dios, los bautistas, los demás, ¿no? El casamiento, no sé qué decían, bueno, burla, ¿sí? Yo creo que fue una primicia. ¿Saben por qué? Hace 2 meses atrás detuvimos, cuando ya estaba todo votado, la ley del aborto en Argentina y movilizamos 650.000 creyentes en el obelisco de Argentina, de Buenos Aires, pero además en todas las ciudades del país, 3 millones de creyentes. ¿Saben por qué? Por la unidad. Después, más adelante, el Papa me pide que vayamos a orar por él. Lo único que hice fue responder a lo que Pablo dice, que nos exhorta a hacer oración por todos los hombres y principalmente por los que están en el mundo. Así que cuando alguien me pide que ore por él, ¿qué tengo que hacer? Orar por cualquiera y más que nunca por alguien que es la autoridad de una iglesia con más de 1.000 millones de fieles y la autoridad de un Estado. ¿Pero para qué? Yo era el ecuménico, satánico. ¿Sí? Pero cada vez que el Espíritu te dice, quiero ir un poco más allá, vas a tener que decidir si vas a agradar a uno o tratar de agradar a todos. Y sabes, yo te lo cuento ahora, nos reímos, pero ¿sabes cómo duele? ¿Sabes cómo duele? ¿Estás listo para pagar el precio? Cada uno en lo suyo, ¿no? No sé lo que me pedirá Dios ahora. ¿Estás listo para pagar el costo, el precio? Me impacta lo que dice David. Pero el Señor dice, por el Señor estoy dispuesto, la Reina Valera dice, a hacerme más vil que todos. Te pregunto a vos, te pregunto a ti, ¿cuál es tu límite? ¿Tu reputación? Lo que le importaba a Mical es, David, eres el rey. ¿Dónde está tu reputación? Y yo soy hija de rey y esposa de rey. ¿Qué van a decir? Mi trayectoria, mi background. ¿Cuál es tu límite? Tengo ganas de predicarte otro tema ahora, ¿no? Pero el tema que tengo ganas de predicarte es que solo se crece hasta el umbral del sufrimiento.
Si vos no querés sufrir, no vas a crecer. Quizás la crítica más difícil de superar es la interna, la de uno mismo. Por eso me gusta cómo David lo dice en la Nueva Traducción Viviente, la que sigue. Estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. Fue delante de Jehová quien me eligió, me haré más bajo a tus ojos. O es delante de Jehová, de su presencia, o es bajo ojos humanos. Vos elegís. Obedecer al que te eligió, como nos impartió el pastor Jaime en el comienzo de este encuentro, ¿no? Cuando nos hizo rememorar, recordar que habíamos sido elegidos. Y nos hizo ahí el listado de todos los elegidos junto a nuestro nombre, ¿no? Obedecer al que te eligió para ser príncipe sobre tu pueblo, líder, pastor, o ponerte bajo la opinión humana. Es más fácil agradar a uno que vivir tratando de agradar a todos. Y quiero decirte, la que sigue, que la opción Mical es la opción de la esterilidad, pero la opción del Espíritu Santo es vida, fruto y plenitud. Una más, creo que hay. Algunos de nosotros necesitamos hoy permitir la irrupción, ¿sí? El brote. Otros, como David, tal vez son conscientes que perdieron el mover, que lo tuvieron, pero lo perdieron. Pero como David, hoy dicen, yo lo quiero de vuelta en mi casa, lo quiero de vuelta en mi vida, en mi congregación, en mi ministerio, en mi liderazgo. Supero el deseo de controlar yo. Supero los temores. Estoy listo para entrar en un nuevo nivel de obediencia y sobre todo de una relación nueva con el Espíritu Santo. Como sea, creo que de una manera u otra todos necesitamos pedirle al Espíritu Santo que irrumpa nuevamente en nuestras vidas. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.